Huelva es una provincia que está en el sur de España y la cual está bañada por el Océano Atlántico. Está en la región de Andalucía, la región más sureña de todo el país, y hace frontera con Portugal, lo que le da este carácter fronterizo. Está también bañada por sus rías, donde vienen a desembocar grandes ríos españoles, lo que hace que en esas desembocaduras pues tenga unas marismas que le confieren pues mucha biodiversidad. Unas playas larguísimas, una sierra envidiable y diferentes paisajes que la hacen pues un lugar único, ¿no? Muchas personas pasan por aquí, también es un destino todavía por explotar turísticamente, lo que le otorga ese punto de autenticidad. Así que bueno, Huelva es una provincia muy rica, gastronómicamente, climatológicamente hablando, y es una grandísima oportunidad para conocerla. La Navidad en Huelva es un paseo por los sentidos, sobre todo la luz de las candelas, el sonido de los cantes, el sabor de los dulces, el ambiente navideño y sobre todo aquí en Huelva, que es Costa de la luz que se crea es mágica. Y es muy curioso porque en esta época del año, gente que no canta en todo el año, utiliza el folclore que tenemos, como es el flamenco, para cantar villancicos, para cantar canciones de Navidad. Se reúnen las familias en las casas, los comercios están llenos de gente, la ciudad llena de luz y se comparte mucho. Además, una época que normalmente los artistas no estamos como para arriba y para abajo, nos encontramos, hacemos zambomba, nos reunimos para tocar flamenco y sobre todo la convivencia de gente y amigos que hace muchísimo tiempo que no ves y esos días como que son mágicos, ¿no? A ver el pastore, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. A ver el pastore, a ver el chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos. A ver el pastor, a ver el pastore, a ver el chiquito, rey de los angelitos. A ver el pastor, a ver el pastore, a ver el chiquito, rey de los angelitos. Se acabó. Y eso es.
Pues la Navidad en Huelva se vive con una energía, una ilusión, unas ganas increíbles, se vive de forma diferente a otras ciudades evidentemente. Y bueno, pues la hemos vivido toda la vida haciendo los villancicos realmente de nuestra tierra, ¿no? Yo soy un rescatador del folclore nuestro. El Alhorno tiene una gama de villancicos increíbles y yo pues en mis escuelas, por ejemplo, pues lo voy inculcando eso, ¿no? Se vive con esas músicas, ¿no? Que tenemos. El pueblo del Alhorno es uno de los pueblos con más riqueza musical de España, de Europa, del mundo, ¿no? Y bueno, pues se vive de una forma muy especial, ¿no? Porque bueno, en Huelva, como decía, pues tenemos esa amplia gama de villancicos, ¿no? De esa riqueza musical y se vive de una manera increíble. El flamenco es una forma de vida, ¿va? Es una cultura y una forma de respirar, porque el que le gusta el flamenco respira de otra forma. Pues el flamenco para mí es, dentro de mi vida en general, todo, casi todo. Para mí es todo en el sentido de que me ha dado todo lo que tengo. Es un arte que me gusta, sobre todo el hondo, aunque a veces tengamos que tocar otro tipo de flamenco. Y nada, pues eso significa mucho, el arte flamenco es vida. Para mí el flamenco significa hasta una forma de caminar, es una forma distinta de vivir a la de cualquier persona hoy día que se dedique a otra profesión, ¿no? O que no ame el flamenco. Yo ahora mismo me atrevería a decir que aquí en Huelva, no voy a decir que los mejores artistas, ¿no? Ni los mejores músicos, ni nada de eso, porque eso no existe, la competición entre nosotros no existe. Pero sí me atrevo a decir que estamos a la altura, y hablo en general, ¿no? Por mis compañeros primeramente y por los artistas con los que vamos de aquí de la tierra. Me atrevería a decir que estamos en el top, sin duda alguna. Yo con el flamenco, cuando participo en una fiesta, ya sea en Navidad o en cualquier otro momento, pues siento una energía tremenda. La verdad que participar, ya sea cantando, tocando el cajón, viendo cómo algún amigo pide una guitarra, la verdad que son unos sentimientos muy fuertes. Realmente cuando la energía que está en torno a ti, un buen compás de palmas, soniquete que le llamamos, ¿no? Un buen soniquete, una buena guitarra templada, alguien que cante bien, la verdad que no se da siempre, y cuando encuentras esa unión, la verdad que te vibra el corazón. He escuchado por ahí que las palmas es como si fuera un instrumento más, sobre todo en esta fiesta. Yo creo que, bueno, se puede decir que es una forma de transmitir lo que se siente sin cantarlo, para poder ser partícipe de una obra musical, ¿no? Esa palma. Incluso, digamos que es un halago. Qué bonito ese niño, qué bonito es pa' su madre.
Las palmas son importantes porque son las que marcan el tiempo. En el flamenco, bueno, en la música en general, pero en el flamenco, sobre todo, hay dos cosas que son la base que mueve esto, que es las armonías y es el tiempo, que es el compás, y en este caso la palma, que no es ningún instrumento, sencillamente son las dos manos llevando el compás, es súper importante y te da la oportunidad de hacerlo cualquiera, siempre que lo haga bien. La Navidad flamenca siempre ha existido a través del flamenco. Es una variante más del flamenco que a lo largo de los años ha ido trascendiendo. Siempre ha sido de puertas para adentro una tradición familiar y en los últimos años se ha ido expandiendo como una cultura que debe ser vista y analizada por toda la gente que viene, ¿no? Es un atractivo más de Andalucía, un atractivo más de Huelva. La gente disfruta de las calles, de ese ambiente, y el ambiente ha pasado de las casas a las calles. Eso es algo que, bueno, hace que el visitante y que la gente que viene a visitar Huelva viva un poquito más el flamenco de diferentes formas, de diferente manera, ¿no? Así que animo siempre a venir a la gente a Huelva a vivir algo diferente que el flamenco en las calles, el flamenco en Navidad. Vivimos, sentimos, cada momento vivimos, sentimos, que corta se me hace la noche, que cuando medito, vivimos, sentimos, cada momento vivimos, sentimos, que corta se me hace la noche, que cuando me toco. Yo bailé porque el flamenquito de la cabeza a los pies, que vienen los reyes con la carretera, con la carretera. Por mi parte, yo la Navidad flamenca la recuerdo
pues en los garajes de los amigos. Aquí en Huelva es tradicional, pues se alquilaban cuando era jovencito garajes para estar todos juntos. Y recuerdo pues llevar el cajón flamenco, a mí me gusta tocar el cajón. Algunos amigos tocaban la guitarra, otros cantaban y la verdad que pasábamos ratos buenísimos. Esto es con los amigos, obviamente con la familia. Hay familias que son más flamencas que otras, pueblos que son más flamencos que otros. Y en mi caso, pues mi familia sí le ha gustado mucho el flamenco. Y en Navidad, no solamente en Navidad, a lo largo del año, pero en Navidad pues más acentuado, se ha vivido pues la Navidad de una manera bastante flamenca, cantando, bailando, obviamente con la idiosincrasia de Huelva. Sevillanas y fandangos, rumbas, que es lo que más se estila en esta parte de Andalucía. Y el niño que está en la cuna, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Canta Iré. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguete para el niño bebé. Madroño al niño no le demos más, que con los madroños se van borrachas. Que sí, que no, los hijos se llaman la madre de Dios. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si bebe, voy camino de Belén. Si bebe, me siento la cunita. La Navidad flamenca para nosotros es increíble, la vivimos en familia, con amigos, con el coro, nos llevamos todo el mes de un lado para otro en todas las zambombas que se organizan en Huelva y la verdad que la vivimos muy intensamente, pero con muchísimas ganas durante todo el año que llegue y con pena también que se termine. Pues la Navidad flamenca para mí en mi ciudad son días de alegría, son días de pasar tiempo con amigos, familia, sobre todo bueno como hoy, que es un día largo de muchas zambombas, donde se canta, disfruta, convive. La verdad que me recuerda mucho a mi infancia.
Sobre todo, bueno, hace un par de añitos que ya empecé con todos estos temas y la verdad que se vive muy bien. Muy cansado, pero muy bien. Una zambomba, yo creo que hay varias interpretaciones, ¿no? Porque dependiendo de la zona se le da una interpretación u otra, ¿no? Pero sí es verdad que enfocada en el mundo del flamenco, una zambomba es una reunión familiar o de amigos que utilizan ciertos instrumentos muy concretos que forman parte de esta fiesta de la Navidad, como puede ser la botella de anís, como puede ser la zambomba en sí, que de ahí viene el nombre, y se dedican a compartir ciertos villancicos flamencos en una reunión junto a una candela, como convivencia y como yo creo que es una celebración en cierto modo, que lo que pasa es que nosotros la adaptamos a nuestras costumbres, pero es una celebración en cierto modo representando la Navidad, claro. Le cantaba el niño Dios, susurrando, le canta esta canción. Le cantaba con amor, mientras él se dormía, susurraba esta canción. Dulce melodía que salía de su voz, la mía la llamó, ay qué bella canción. Duérmete niño mío, mi niño chiquitito, corazón de su madre, no te sientas solito, porque al ladito mío tu padre está dándonos paz y felicidad, vete ya mi amor. Duérmete niño mío, mi niño chiquitito, corazón de su madre, no te sientas solito, porque al ladito mío tu padre está dándonos paz y felicidad, duérmete ya mi amor. Digamos que el término zambomba se lo atribuimos a una provincia, ¿no? En este caso la parte de Jerez, Cádiz, de nuestra Andalucía, pero yo me atrevería a decir que anteriormente no tenía nombre esa fiesta que vivíamos, que se vivía en las casas, se disfrutaban de una manera más íntima. Recuerdo de nuestro rocío, de ir para allá, comer la familia, disfrutar, echar nuestros cantes y ir a una casa. Y hoy en día se sigue haciendo, hoy en día se come en familia y se visita las casas y se echa rato de cante. Entonces ha sido quizás Jerez la que nos ha enseñado, ¿no? Es decir, oye, nosotros cantamos en la calle, cantamos fuera, y ha sido Huelva de hace ya unos años para acá quien ha dicho, nosotros cantamos con vosotros porque nosotros también tenemos nuestro cante y tenemos nuestro matiz y sello particular y propio. Zambombas son reuniones, ¿vale?, que se cantan cante flamenco, que ahora se le llama zambomba porque son originarias de Jerez, que lo veo muy bien, pero aquí en Huelva siempre se han hecho reuniones flamencas. Se cantaban villancicos, se cantaban sevillanas, se cantaban muchos cantes. Son reuniones familiares, que lo mismo hay artistas, que hay gente normal y corriente, amigos, pero nos reunimos y celebramos la Navidad de esa manera.
En muchos casos estas zambombas se organizan de manera altruista o incluso para recaudar fondos o recaudar comida. Comida no perecedera, alimentos no perecederos, este año incluso alguna ha pedido leche, y se hace de manera caritativa. Lo que se recauda, pues ya sea para los fondos sociales, ¿no? de una asociación de vecinos, para los fondos sociales y el mantenimiento de una hermandad, y todo esto es de manera altruista, que es lo importante y se hace de corazón. Por lo tanto, podemos decir que las zambombas también tienen un fin social, ¿no? Que es muy importante, no solo para divertirnos, que también, por supuesto. Celebramos la zambomba en Navidad porque es el nacimiento de Jesús. Entonces es como un acto a la celebración del Creador, ¿no? Y nos sentimos muy a gusto, reunión en familia, lo que es la unión de personas. Bueno, estamos viendo una explosión en la Navidad flamenca en Huelva, ya que antes se vivía muy de puertas hacia adentro. Y ahora pues todos los estamentos sociales, ¿no? Desde los barrios más humildes, las hermandades del centro, la gitanería, el mundo del carnaval, las asociaciones culturales, incluso las escuelas de cante, de baile, todos se están volcando para que en Huelva haya un espectáculo en la calle y además que todos podamos compartir y disfrutar de él. Las personas que quizás antes no tuviesen un ambiente flamenco en sus viviendas, en sus casas, ahora pueden disfrutar de él en la calle, y creo que esto también es muy importante para las personas incluso que quieran venir de fuera y quieran ver cómo es la sociedad flamenca, ¿no? Para que no simplemente el flamenco se quede en los tablaos, que por supuesto un tablao son profesionales auténticos, en muchas ocasiones vamos a ver lo mejor del flamenco en ellos, pero es verdad que el punto de nuestra sociedad flamenca, para alguien que quiera verlo, lo tiene que ver en el día a día, en la calle, y qué mejor momento que la Navidad, que es cuando uno de los momentos que más se exterioriza, por ejemplo con el rocío en Huelva y en este caso también con la Navidad. Así que es un buen momento para tratar de ver cómo es una sociedad flamenca viniendo aquí a Huelva en Navidad. Pues yo esas zambombas las he vivido pues en la hispanidad, en un cuadradito pequeñito de tierra, haciendo una candela. Llevábamos 12 horas de zambomba y bueno, la verdad es que en Huelva pues las familias, ¿no? Nos reunimos y se vive pues una Navidad diferente a las demás y como te decía, con una riqueza musical y un folclore de esta tierra pues increíble.